Tengo entonces la tarea de presentarles la ponencia al proyecto de movilidad sostenible, un proyecto que se discutió durante más de 3 sesiones en la Comisión de Plan, que sin duda se alimentó y mejoró muchísimo desde el momento de la introducción del proyecto original a lo que tenemos actualmente. Este proyecto de acuerdo está básicamente dividido en dos grandes componentes. El primer componente está asociado a un préstamo de bicicletas y patinetas para cumplir los viajes de último kilómetro en la ciudad, donde hay un artículo que generará mucha discusión, que es una de las fuentes de financiación para que la ciudad pueda tener ese préstamo de patinetas y bicicletas. Y el segundo componente está asociado a la electrificación de la flota de Transmilenio en sus dos componentes. Y esto, por lo tanto, hace que sea un proyecto de acuerdo que busque la descarbonización de la ciudad y podamos enfrentar juntos el cambio climático. Arranco, Presidenta, por un compromiso generacional. Las razones que tenemos quienes estamos en el Consejo, quienes compartimos temas de interés sobre política, sobre desarrollo urbano, sobre temas ambientales, y es la importancia de poder tomar todas las decisiones en vía de mejorar la calidad del aire, de mejorar las condiciones ambientales que tenemos actualmente y sobre todo de enfrentar juntos esa crisis climática. Este Consejo de Bogotá aprobó el año pasado esa declaratoria de crisis climática en la ciudad. Está además en el plan de desarrollo que aprobamos para, como uno de los ejes, el de la lucha contra el cambio climático. Está también los objetivos de desarrollo sostenible y adicionalmente el partido Alianza Verde, del cual hago parte, pues tiene dentro de sus estatutos varios principios que apuntan hacia la defensa de lo ambiental y hacia la defensa de eh, la participación y la concertación para llegar a lo mejor, en este caso, en temas ambientales en nuestra ciudad. El proceso para construir esta ponencia se dio en diferentes puntos donde participó activamente ciudadanía. Organizamos dos audiencias ciudadanas sobre, una audiencia en el marco de la Comisión Accidental de este proyecto de acuerdo. Hicimos una formulación para recibir aportes a través de redes sociales. Adicionalmente, nos reunimos con la academia, donde organizamos un foro sobre movilidad sostenible en Bogotá y tuvimos reuniones con académicos, con académicas, con expertos que han estudiado estos temas. Con ustedes, concejales y concejalas, tuvimos una reunión donde participaron más de 16 equipos de diferentes concejales y concejalas, donde se hicieron diferentes aportes. Estaba también la Comisión Accidental de la Descarbonización con el sector privado. Nos reunimos con fabricantes de buses de origen sueco, de origen chino, con diferentes operadores que funcionan en la ciudad, y desde el primer momento tuvimos una relación muy cercana con el distrito a través de la secretaria de Ambiente, a través del secretario de Movilidad y a través del gerente de Transmilenio. En todo esto también fue fundamental, sobre todo en el segundo componente, el acompañamiento de Susana Muhammad, concejala de Colombia Humana, quien ayudó a convocar varios espacios, a organizar y sobre todo a llevar de manera muy técnica el diálogo político sobre la importancia de mantener ese objetivo de electrificar la flota de Transmilenio para cumplir con los mandatos que aprobamos entonces en el Consejo. La estructura del proyecto, como les decía anteriormente, gira alrededor de la descarbonización, el transporte público en la electrificación de su flota, promoción de modos sostenibles como son la bicicleta, la patineta eléctrica, pensarnos en fuentes no convencionales de energías renovables como fuentes para poder garantizar esa matriz energética, y gestión de residuos asociados a las baterías que tendremos en la ciudad, tanto en esa flota de Transmilenio como eventualmente en patinetas o bicicletas que prestaría la ciudad.
La descarbonización entonces es ese núcleo que junta y une este proyecto de acuerdo. El título es por medio del cual se impulsan acciones para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización y enfrentar la emergencia climática en Bogotá. Y tiene como objeto impulsar la movilidad sostenible y la implementación de tecnologías cero emisiones, tanto de gases de efecto invernadero como de material particulado en el sistema integrado de transporte público y en el transporte oficial, como acciones para el cumplimiento de los objetivos de descarbonización y los contenidos en el Acuerdo Distrital 790 de 2020 para enfrentar la emergencia climática en Bogotá. Voy a arrancar entonces por el primer componente, por el servicio de préstamo de bicicletas y patinetas. Quienes leyeron o revisaron el proyecto de acuerdo original, el que radicó la administración distrital en primera instancia, se hablaba del sistema de micromovilidad y le proponían al Consejo que le aprobáramos un sistema de micromovilidad donde lo reducían a un préstamo de bicicletas y patinetas. En primer momento no estuvimos de acuerdo con ese concepto, porque la micromovilidad en la ciudad no es únicamente bicicletas o patinetas. La micromovilidad, que además en la literatura de los estudios urbanos todavía no está del todo desarrollado y no hay a la fecha una ciudad con la escala como Bogotá que esté implementando un sistema de micromovilidad, pero ha habido unas aproximaciones académicas, conceptuales muy fuertes para tratar de definirlo, pues tiene muchos más componentes. Por ejemplo, tiene un componente peatonal, que además es un patrón global. Si vamos a hablar de micromovilidad, tenemos que hablar del sistema peatonal, cómo va a ser los andenes, el espacio público para peatones en la troncal, en la primera línea del metro, en las troncales de Transmilenio, cómo vamos a mejorar la infraestructura asociada a los peatones. En la micromovilidad entran los bicitaxis, que en Bogotá, a pesar que llevan operando más de 10, 12 años, todavía están en el sector informal, a pesar de que le ofrecen el servicio a cientos de miles de bogotanos y bogotanas diariamente, no tienen condiciones laborales garantizadas, ni están conectados, asociados a un sistema de transporte masivo que le presta ese servicio a la ciudad. Y adicionalmente hay otros elementos de la informalidad, de la micromovilidad, como son los famosos carritos o las camioneticas que se ubican en diferentes portales o en diferentes puntos de la ciudad y ofrecen ese servicio de último kilómetro. Entonces, en esa primera instancia, decidimos, junto a mi equipo, eliminar el concepto de micromovilidad y tener el compromiso político con la administración a través del secretario de Movilidad y ya aceptado por la secretaria de Planeación, que el sistema de micromovilidad, con los componentes que acabo de mencionar y otros que por supuesto hacen falta, debe ser parte del sistema de movilidad en el plan de ordenamiento territorial. Y ahí tendremos una tarea como consejo. Y es construir ese sistema de micromovilidad en el plan de ordenamiento territorial y que Bogotá sea sui generis a nivel mundial. Cómo se está pensando esa micromovilidad asociada al último kilómetro, a los viajes de último kilómetro, desde su ordenamiento territorial y no sencillamente en un proyecto de acuerdo. Y la administración estuvo de acuerdo con esa solicitud de eliminar el concepto de micromovilidad y de enfocarnos en el préstamo de patinetas y bicicletas. Coincidencialmente, mi tesis de pregrado en la Universidad del Rosario fue sobre un sistema de bicicletas públicas. Una gran coincidencia que me llevó a entender un poquito más sobre este tema y tomar la decisión de apoyar ese proyecto de acuerdo, porque yo sí considero conceptualmente que a Bogotá le hace falta un préstamo de bicicletas y patinetas para cumplir el último kilómetro. Y ha habido distintos intentos. Bajo el gobierno de Samuel Moreno se intentó tener un sistema de bicicletas públicas, desafortunadamente no salió adelante y posteriormente bajo el gobierno de Gustavo Petro, a pesar de que hubo corredores para el uso exclusivo de la bicicleta y préstamo de unas bicicletas públicas en unos corredores muy específicos, no se pudo implementar ese sistema de bicicletas como lo necesita la ciudad y como existen además en otras ciudades. Y si nos fijamos en estas dos gráficas, ustedes ven a la izquierda el top 20 de las combinaciones de modos entre los viajes que se hacen en dos etapas. El principal es alimentador y Transmilenio y el segundo es Transmilenio y alimentador.
Pero el que nos debe interesar es el de la derecha. Y son cuando hay combinaciones en tres etapas. Una ciudad con la escala, o de la escala como la que tiene Bogotá, no debería estar condenando a sus ciudadanos y ciudadanas a estar haciendo tres trayectos diferentes para llegar del punto A al punto B. Lo máximo debería ser dos modos distintos. Aquí la gran mayoría de quienes hacen sus viajes en tres etapas están utilizando dos alimentadores, perdón, dos Transmilenios y después un alimentador, o un alimentador y después dos Transmilenios, o un alimentador y dos Transmilenios. Lo que busca poder tener un servicio de viaje de último kilómetro asociado a la bicicleta y la patineta es mejorarle las condiciones de viaje en términos de comodidad, en términos de tiempos de espera que usted pueda tener o un ciudadano o ciudadana pueda tener al alcance lo más cercano posible una patineta o una bicicleta para poder acceder a la estación de Transmilenio o al paradero del SITP o en el mejor de los casos, bajo el principio de proximidad, a su destino final. Estos son préstamos que no se piensan para viajes superiores a 5 kilómetros, además con unas características de diseño en el vehículo mismo que desincentiva el robo, que desincentiva los viajes largos, que está pensado para precisamente juntar ese último kilómetro entre el sistema de transporte masivo y de esa manera descarbonizar la ciudad, pero mejorarle esos viajes a quienes actualmente están pasando por modos mucho más tortuosos y mucho más demorados. E inicialmente planteábamos una serie de lineamientos para garantizar que ese préstamo de bicicletas y patinetas estuviera de alguna manera aterrizado y alineado con las necesidades que tiene la ciudad. Nosotros como concejales no podemos extralimitarnos en nuestras funciones en llegar a diseñar un proceso licitatorio. Yo tengo unas posiciones frente a lo que podría ser un préstamo de bicicletas y patinetas, donde considero que Bogotá lo deberá hacer de una u otra manera, pero en mi función de concejal no puedo llegar a explícitamente llevarlo hasta ese nivel. Pero sí lo que hicimos fue sugerir una serie de lineamientos para garantizar unos mínimos a la hora que el distrito vaya a diseñar esa licitación. Unos lineamientos alrededor de la seguridad vial, de la accesibilidad universal, lo que hablaba anteriormente sobre el diseño mismo de los vehículos, que tenga un enfoque de género, que haya una integración con los sistemas de transporte de la ciudad y que no estén simplemente ahí desparragados a lo largo y ancho de Bogotá, que haya una protección de datos y al usuario, pero que asimismo haya un uso de Big Data para la innovación y la planeación de viajes. Usualmente los operadores de transporte tienen esa información para sí mismos y no la comparten con la ciudad y eso hace que seamos más ineficientes a la hora de diseñar y planear los viajes que hacemos en la ciudad. Con este lineamiento, lo que le estamos solicitando a la administración es que pueda acceder a toda esa información de viajes, origen, destino, si quien lo utiliza es hombre, mujer, el rango de edad, obviamente hay unos parámetros mucho más técnicos, con una frase explícita que quedó en el articulado aprobado, sugerido por el concejal Galán, y es que sean datos anónimos, que se garantice la protección de los datos de los usuarios y las usuarias, que haya acceso a la información por parte de quienes utilizan patinetas, bicicletas, que haya participación ciudadana en el momento en donde se tome la decisión en dónde iría una estación, que se pueda responder a dudas, comentarios, ideas de la ciudadanía misma, que haya protección al consumidor y que la logística asociada a la distribución y redistribución de los vehículos sea también sostenible. Porque no tiene ninguna lógica que la ciudad preste un servicio o abra la puerta para que haya un servicio de préstamo de bicicletas y patinetas para que descarbonicemos la ciudad, pero que los vehículos que hagan esa redistribución sean camiones a diésel o gasolina. No tendría ningún sentido alguno. Entonces también que quede explícito. Y adicionales a esos lineamientos, el concejal Celio Nieves tuvo una sugerencia y un aporte muy bueno, y es dejar explícito primero el peatón. Y es que en la planificación y la prestación del servicio haya estrategias para la promoción del modo peatonal y la seguridad vial, que no desconectemos lo peatonal con bicicletas y con patinetas. Está el uso de Big Data, lo que les mencioné ya, de los datos de manera anónima, como lo planteó el concejal Galán,
y una integración del servicio de vehículos de movilidad individual, que ese es el concepto que ustedes encuentran a lo largo del articulado para referirse pues a las patinetas, bicicletas, y más adelante llega otro tipo de vehículo, pues cabría en esa descripción que esté integrado con los sistemas de transporte en la ciudad. Un siguiente artículo en el que quedó explícito que puede haber una apertura de servicios complementarios, que se pueda prestar un servicio, por ejemplo, de recarga para quienes tienen sus propias patinetas. Está demostrado en otras ciudades del mundo que cuando se implementan préstamos de este tipo, no solamente aumenta el número de viajes en estos modos, sino que además aumenta el número de compra de estos vehículos, ya que hay un mayor incentivo para utilizarlos. Entonces, que quede explícito que se pueden complementar esos servicios en la ciudad, y de esa manera pues poder tener un muy buen préstamo de bicicletas y patinetas en Bogotá. Para que eso pueda suceder, se necesita la financiación. Como lo presentó el secretario de Movilidad el día que presentó el proyecto de acuerdo, estos préstamos de bicicletas y patinetas en el mundo suelen tener tres fuentes de financiación. Una está asociada a la tarifa, cuánto le van a cobrar al usuario o a los usuarios. Otra está asociada al patrocinio, como por ejemplo en Nueva York se llama City Bikes, o en Londres se llama Santander Cycle, y en diferentes ciudades está una marca patrocinando ese préstamo. Y una tercera es la explotación comercial. Y esto funciona en el mundo. Bogotá no sería innovadora en utilizar las tres fuentes o dos de las tres o alguna de estas tres, sino por el contrario, así ya funciona en otras ciudades del mundo. Está City Bike en Nueva York, como les acabo de mencionar, Santander Cycle en Londres, en Inglaterra. Aquí hay otros ejemplos en Barcelona, en España, Copenhague, en Dinamarca, Estocolmo, en Suecia, y hay otras 20, 30 ejemplos o otras ciudades donde también funciona la financiación de préstamo de bicicletas asociado a la explotación comercial. Y entonces hay un artículo que es sobre la financiación a través de la publicidad exterior visual. Y aquí yo tenía una primera alerta y se lo comenté al secretario de Movilidad la primera vez que hablamos, y a lo largo del debate en la comisión del plan lo reiteré, se lo dije al secretario de Gobierno y lo vuelvo a decir aquí en plenaria. Esta administración, la actual, le regaló a una empresa la explotación de la publicidad exterior visual, la del negocio grande. Aquí que estamos hablando de bicicletas y patinetas es algo nuevo que ya les voy a explicar, pero el negocio grande, que antes, hasta abril del año pasado, a la ciudad le quedaba cerca del 15% y lo redujo al 7.75%, pasó en esta administración. Si nos comparamos con Medellín y con Cali, pues somos la ciudad que está recibiendo el menor porcentaje por la explotación de la publicidad exterior en la ciudad. El concejal Rubén Torrado fue quien más énfasis hizo sobre esto el año pasado cuando se adjudicó este contrato, cuando se regaló básicamente. Y a mí eso me genera una alerta y me genera una preocupación enorme. Y lo digo abiertamente en este espacio. No estoy yo aquí haciéndole el cuarto o respondiéndole a unos intereses o a una petición de la administración, sino por el contrario, encontrando la manera de cómo podemos, a pesar de este antecedente, garantizar que lo que quede esté mucho más robusto y sea mucho mejor. Y entonces, cuando lo hablamos con la Secretaría de Movilidad, pues había una alerta, ¿cierto? Esto, digamos, movilidad no tiene nada que ver con este contrato que el DADEP le entregó en abril del año pasado a Ucol S.A., que es la sociedad de JCDecaux, que es la empresa francesa. Y entonces ahí nos pusimos con como con la tarea o como con la intención de poder sacar un artículo en el que, por supuesto, la administración pueda utilizar esta fuente de financiación, pueda acceder a la publicidad exterior visual asociado al préstamo, al servicio de préstamo de bicicletas y patinetas, pero con unos mínimos que garantice que no vamos a repetir lo que ya se ha repetido en otros momentos
de la ciudad. Y no solo en publicidad, con otros contratos, donde la que termina perdiendo es Bogotá a favor de unos intereses económicos o de unos grandes grupos políticos, económicos en diferentes sectores. Entonces, por un lado, revisión del cumplimiento de las disposiciones normativas. Hay un impacto económico que debe tener un concepto del DADEP y adicionalmente, en este Consejo en 2015 se aprobó el Sistema Integrado de Publicidad Exterior Visual del Distrito Capital, que le dio la facultad o la instrucción a la Secretaría de Ambiente de tener un sistema en donde se cuente cómo está la ciudad en materia de publicidad exterior, dónde está ubicado, qué tanto se está explotando, qué sentido tiene. Y ahí pues la Secretaría tiene un rol fundamental. Adicionalmente, un principio de progresividad, y es en el parágrafo que ustedes encuentran en el artículo 7, primer parágrafo, si quien se gane la licitación empieza a tener excedentes en los ingresos, una vez la licitación quede hecha y adjudicada, ese excedente se debe quedar en la ciudad. E incluso ponemos en un segundo parágrafo, ese excedente debe irse para subsidiar o para pagar el servicio en otras zonas de la ciudad. Porque sin duda quien licite y quien esté interesado en prestar ese servicio con la idea de poderle sacar ese provecho económico que tiene la naturaleza de cualquier licitación, pues lo hará inicialmente en los sectores de la ciudad en donde pues podrá tener mayor lógica esa explotación de la publicidad exterior. Pero lo que la ciudad necesita es precisamente que ese servicio de préstamo de bicicletas y patinetas esté en esos lugares en donde hay que conectar ese último kilómetro o ese primer kilómetro. Y por eso con ese principio de progresividad dejar explícito que ese excedente se pueda quedar en el distrito y que sea el distrito quien pueda pues, tomar la decisión de utilizarlo para poder garantizar esa ampliación. Y adicionalmente, y pues tiene que ver con lo que acabo de mencionar, un tema de redistribución entre las zonas con capacidad de pago y las zonas vulnerables. El artículo 7º, que es este que les estoy mencionando, el de la autorización de publicidad exterior visual en vehículos de movilidad individual, queda, pues, como ustedes lo encuentran en el texto. El concejal Néstor Cubides tuvo una idea importante y era que se quedara explícito que previos estudios técnicos y financieros que realice la administración para determinar la viabilidad legal, técnica y financiera y definir el porcentaje de remuneración a favor del distrito, que no quede únicamente pues como en función del negocio. Y gracias también a una de las críticas que se hizo o de las preguntas, quedó explícito en el texto final la autorización de publicidad exterior en los siguientes elementos, que no quedara tan abierto. En la redacción original y en el de la ponencia no se especificaban en dónde, sino autorizar el uso de la publicidad exterior visual como fuente de financiación, y a raíz de esa conversación, esa petición, que la concejala Susana fue muy enfática, la Secretaría de Ambiente lo aterrizó en estos 4 elementos explícitos: en las estaciones, en los anclajes, bancadas o docks, kioscos o tótems o paneles publicitarios. Esto nos da la tranquilidad y el blindaje que no va a ser este acuerdo o este proyecto de acuerdo una excusa para poder habilitar nuevos espacios de explotación comercial y que nos hayamos terminando nosotros metiendo un gol o un nico para que a través de una conversación se abriera otro, sino aquí explícitamente a esos elementos. Por eso está en resaltado, se autoriza la publicidad exterior visual en los siguientes elementos, sea lo que le estemos autorizando a la administración para poder financiar ese préstamo de bicicletas y patinetas. Además de los 2 parágrafos que ya les mencioné, hay un tercero que dice: la administración distrital establecerá para los elementos de servicio antes descrito las dimensiones y el procedimiento aplicable para los elementos de publicidad exterior visual en vehículos de movilidad individual, así como los accesorios, definiendo sus características físicas de instalación, buscando garantizar la seguridad vial y la de los peatones y usuarios. Queda entonces ahí también de manera explícita esa responsabilidad a la administración para
establecer esos elementos perdón, esas dimensiones y el procedimiento aplicable para los elementos de publicidad exterior visual. Este sin duda va a ser de este primer componente de préstamo de bicicletas y patinetas una discusión, un debate. He conversado con varios y varias de ustedes sobre la conveniencia o no de poderle dar esta atribución a la administración y que sea una de las fuentes de financiación del préstamo de bicicletas y patinetas. Si ustedes conceptual y políticamente consideran genuinamente que Bogotá no debe tener un préstamo de bicicletas y patinetas, por la razón que consideren, porque la escala no da, porque ya pasaron de moda, porque nos dejó ese bus, porque quizá nosotros deberíamos ser quienes diseñáramos esa licitación, no tendría ningún sentido que apoyaran este artículo 7. Incluso como lo planteó la ponencia del concejal Germán García, que era en un principio lo que nosotros también íbamos a hacer, pues sencillamente fue eliminar ese primer bloque y enfocarnos entonces en el segundo de la electrificación. Si por el contrario ustedes sí consideran, y lo podemos seguir hablando, conversando, hay personas que saben mucho de esto, que Bogotá sí necesita y los ciudadanos y ciudadanas se merecen ese servicio de préstamo de bicicletas y patinetas, ¿sí? que verdaderamente lo consideran. Este artículo es fundamental y casi que necesario para garantizar que ese préstamo se pueda dar. Y yo aquí también fui pues, explícito diciendo que estoy apoyando algo que ni siquiera sé cómo va a salir, que seré el primero en estar encima porque tendré una responsabilidad política, gracias concejal Baena, porque abiertamente estoy diciendo se necesita. E incluso, y lo dije en la comisión y lo digo aquí de nuevo en plenario, puede que este préstamo de bicicletas y patinetas de esta administración no sea el ideal, que sería muy frustrante, lo digo como concejal verde, que apoya en muchas cosas a la administración, en otros he sido crítico. Y sería muy frustrante porque ya tendríamos todos los elementos para poderle ofrecer a la ciudad un servicio que merece hace más de una década y que lo hemos intentado, lo han intentado en otros momentos. Si termina siendo un servicio pequeño, de muy poquitas bicicletas o patinetas, concentrado únicamente en Teusaquillo y Chapinero, pues qué frustración tan grande. ¿Sí? Y a mí me dolería políticamente. Pero prefiero llevarme ese dolor político y que la ciudad ya tenga eso funcionando, ese préstamo funcionando, y que las siguientes administraciones puedan ajustarlo, puedan mejorarlo y puedan agrandarlo. Le haré pues digamos, no solo el control, que es nuestro deber, sino también todo el empuje para que ese diseño, esa licitación sea algo que esté a la altura de lo que necesita Bogotá. Yo preferiría que el operador fuera público, lo digo abiertamente, pero entiendo que un camino sea una licitación con un privado y que sea el privado quien ofrezca el servicio, porque, como lo digo, considero profundamente, conceptualmente, que Bogotá sí merece poder tener a disposición préstamo de bicicletas y patinetas para cumplir con esos viajes de último kilómetro en las distintas localidades asociadas a la periferia y en las localidades donde más viajes se reciben. Entro entonces ahora al segundo bloque de este proyecto de acuerdo, que es el ascenso tecnológico. El ascenso tecnológico de la flota de transporte público. Aquí básicamente es electrificación de la flota de Transmilenio. Entonces, un recuento muy rápido. En el 790 que aprobamos, había quedado explícito que a partir del 1 de enero del 2022, el distrito no podría licitar con la compra, la renovación de flota de Transmilenio que no fuera eléctrico. Tratado la administración de tumbar ese mandato en diciembre, lo retiraron. Y este proyecto de acuerdo original nos pedía que no fuera a partir del 1 de enero del 22, sino a partir del 1 de enero del 2025. En eso, la concejala Susana Muhammad desde el primer momento estuvo muy pendiente, liderando conversaciones, abriendo espacios de diálogo, escuchando también a expertos y expertas. Y en una primera reunión con la Secretaría de Ambiente, Secretario de Movilidad y el subgerente de Transmilenio, y con un invitado especial que fue también protagonista en la construcción de este artículo, que fue Manuel Olivera, director de la organización C40,
pues dieron unos argumentos importantes sobre tecnología, disponibilidad de tecnología, sobre financiación y sobre costos de operación, que al final terminaron administración. Y este artículo en particular es el resultado de unas conversaciones constantes en las cuales la administración estuvo desde el primer momento, unos ajustes, unas derrotas políticas también, hay que reconocerlo. Por lo menos de mi parte, con el secretario perdí, con el gerente de Transmilenio perdí dos en particular, pero al final llegamos a un artículo que es sólido, que tiene sentido y que es necesario para garantizar esa descarbonización de la ciudad. Y quedó de la siguiente manera. Modifíquense los numerales 4.1.3 y 4.1.4 del artículo quinto del Acuerdo Distrital 790 de 2020. 4.1.3. A partir del 1 de enero de 2022, el distrito el procesos de contratación cuya base de movilidad esté soportada en el uso de combustibles fósiles. Lo anterior aplica para todas las tipologías de buses de los componentes de la flota zonal y troncal de transporte público. Queda entonces como estaba originalmente en el 790. Y va un párrafo adicional. Solo en caso de que dicha adquisición de la flota cero emisiones supere los techos presupuestales disponibles, calculados a 15 años para los valores totales de capital y operación, equivalentes para cualquier tipo de tecnología, o cuando un proceso de adquisición se declare desierto, podrá la Administración Distrital abrir un proceso de contratación pública que contemple las tecnologías disponibles no inferiores al estándar de emisión más alto establecido normativamente. En todo caso, este párrafo de transición será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 1 de enero del 2022 toda licitación tiene que ser con flota eléctrica. Dada la pandemia, dada cómo ha cambiado la demanda de viajes, pues hay una incertidumbre muy grande sobre cuántos buses son los que van a entrar. Pero toda licitación tiene que ser de flota eléctrica. Si en esa licitación de flota eléctrica se declara desierta porque no hay oferentes suficientes, o se demuestra que los costos sumados de capital y operación están por encima de los techos presupuestales, pues podrá entonces la administración abrir la licitación a otras tecnologías, siempre y cuando esa tecnología no sea inferior a la mejor del momento. Esto fue también un aporte del concejal Cubides, si mal no recuerdo, porque estaba originalmente a Euro 6 y él se hacía una reflexión, bueno, pero ¿qué pasa si llega una mejor tecnología que Euro 6? Entonces lo mínimo es que Bogotá licite la mejor tecnología. Y el mandato es que licite con flota eléctrica. Hay un parágrafo, la Administración Distrital presentará al Consejo el informe de avances en los análisis de mercado y la capacidad financiera para la adquisición de la nueva flota, así como los avances en relación con la infraestructura asociada a los vehículos cero emisiones cada 6 meses frente a la comisión accidental que se genere para tal fin. Entonces, ¿cuáles son los argumentos, concejal Marco? O por lo cual había una discusión. Uno, es que la tecnología no está disponible todavía. Primer argumento. Segundo argumento, es que los costos son muy altos. Tercer argumento, es que no hay suficientes fabricantes o que el mercado no está desarrollado. Entonces nosotros en la ponencia, trabajando además con la concejala Susana, con su equipo y con otras muchas más manos, demostramos lo siguiente. Por un lado, el mercado sí está. Vean la cantidad de buses eléctricos que ya están operando en América Latina y los fabricantes de esos buses en América Latina. Hay en México, en Colombia, en Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Venezuela, incluimos Barbados. Total hay 2.306 buses ya operando. En Bogotá hay unos cientos por entrar. Y están sus empresas y sus fabricantes. Identificamos más de 45 fabricantes de buses eléctricos. En un estudio de Transmilenio se había reducido a 9 fabricantes que cumplían con los estándares, 9. Entonces hay garantía de mercado. Respecto a la tecnología, que es un argumento fuerte. En Bogotá tenemos 5 tipologías de buses.
Tenemos los bucetones, los padrones, padrones duales, articulados y biarticulados. Los primeros tres están asociados a la flota, al componente zonal, a los azules. Los últimos dos están asociados al componente troncal, a los rojos. De las tipologías bucetón, padrón y padrón dual, la tecnología ya está. Lo que les decía, hay 9 fabricantes que Transmilenio ya identificó que cumplen con esa tecnología. En la licitación de 2019 y la licitación de 2020, el 100% de la adjudicación fue a eléctricos asociados a esta tecnología. Hay todavía una discusión en articulados y sobre todo en biarticulados. Hay una fábrica que es la líder en esto, que es BYD en China, que ya tuvo una prueba de operación, un bus rojo articulado, que estuvo operando en Bogotá y funcionó sin ningún problema. Y Yutong, que es otro fabricante chino, también de gran escala, ha hecho pruebas de articulados. Frente al biarticulado, todavía no hay claridad del desarrollo tecnológico, pero sí hay mensaje de los fabricantes de estar listos a hacer las pruebas y estar listos a demostrar que pueden desarrollar esos buses para cumplir con la demanda no solamente de Bogotá, sino de otras ciudades latinoamericanas con las que compartimos este tipo de infraestructura. El componente troncal en Bogotá tiene una característica, es que es plataforma alta. Los buses tienen cierta característica de diseño que también la tiene Curitiba. Y Curitiba ya mandó el mensaje, y lo dijo abierta explícitamente, que en 2025 va a renovar el 100% de su flota y toda va a ser eléctrica. De ahí que hay un interés para poder garantizar que se pueda desarrollar esa tecnología, por lo menos de aquí a finales del próximo año, del 23, para que podamos cumplir con ese artículo y con estas fechas. En Colombia hay 446 buses eléctricos operando, 403 son de BYD y los otros son de Sunwing, Yutong, Yongtong. Todos que están en Colombia son chinos. Aquí hemos tenido una relación comercial muy buena y muy generosa por parte y parte con los fabricantes suecos, más específicamente con Scania y con Volvo, quienes fueron los que dieron los buses para el componente troncal. Y hay entonces un debate muy fuerte sobre qué otras tecnologías que no sean eléctricas, que no se estén desarrollando en China, que es el país que está supuestamente siendo los buses en mayor cantidad. Pues los indios también están haciendo buses eléctricos y en Europa, en Polonia, por ejemplo, también se están haciendo buses y muy seguramente los demás fabricantes, una vez escuchen que el mercado va hacia allá, pues se modernizarán y harán sus inversiones necesarias para garantizar que haya una pluralidad de oferentes y que tiene sentido poder garantizar que esa compra de flota sea eléctrica. En el último, y como les decía anteriormente, en las últimas 2 licitaciones en Bogotá se adjudicaron buses eléctricos. Y frente a los precios, que es otro de los argumentos fuertes, y es que pasarnos a lo eléctrico termina siendo mucho más costoso. La inversión de capital de buses eléctricos hoy, en el 2021, hoy, es más alta que otras tecnologías. Pero lo que hemos venido demostrando, y muchas otras organizaciones y estudios, es que si se juntan capital con operación, el costo de la flota eléctrica es más económica que el de las otras tecnologías. Aquí hay una de las razones. Ustedes ven en esta tabla en color naranja el precio del diésel del año 2007 al 2019. Diésel está asociado al precio del petróleo y la volatilidad pues ha hecho que aumenten los precios, que haya incluso un momento de caída, pero que vaya al alza. En azul ustedes encuentran los costos del 2007 al y lo que se está proyectando a 2028 de los buses eléctricos, asociados a que la red eléctrica tiene costos mucho más fijos, la volatilidad es menor, y en negro encuentran incluso lo que podría ser el mundo ideal, y es el precio de producir la energía solar.
Si garantizaríamos que la tecnología de los eléctricos viniera de una fuente solar, los precios de operación serían infinitamente más bajos. Y la discusión del FET, que tanto hemos tenido en este consejo, podríamos encontrar una manera de cómo resolverlo. Y es nivelando los precios de operación. Y ahí tenemos entonces una gran oportunidad y por eso demostramos que está garantizada eléctricos que otras tecnologías. Hay además otras estrategias de reducción de la inversión inicial que funcionan en otras ciudades del mundo. Ustedes encuentran eso en la ponencia. Hay subsidio inicial a los vehículos por parte del gobierno nacional, un sistema de renta de buses. Hay ciudades donde lo rentan. Está el establecimiento de los fondos verdes que están financiando estas tecnologías. Hay empresas de electricidad que hacen inversión en la infraestructura de carga que se van a ver después beneficiadas pues, por el consumo energético. Y en Inglaterra tienen un sistema de pay as you save, es básicamente un leasing que hace el ente, pues en este caso sería como la Secretaría de Movilidad, y después recupera esa inversión. Estos son solamente unas muestras de que hay maneras de reducir esos costos de capital para garantizar que ese precio sí sea competitivo. Y adicionalmente hay un compromiso político. La alcaldesa ya lo ha dicho en diferentes momentos. Aquí les muestro 3 trinos. La pregunta no es cuánto valen los buses, es cuánto valen nuestros pulmones. Hay que invertir en energías limpias porque se trata de la vida. En otro trino dijo, el negocio de diésel y Transmilenio como base del sistema de transporte masivo lo derrotamos en las urnas y lo dejamos atrás. Movilidad sostenible para la Bogotá del siglo XXI. Felices 20 años Transmilenio. En esta nueva etapa de transformación, Transmilenio pasará de alimentar, en vez de reemplazar metro de flota diésel, a flota eléctrica y de restar espacio peatonal y bici a complementarlo, gracias a las 30.000 personas que mueven día a día Transmilenio. Y adicionalmente, en abril 14, ya hace casi un mes, se firmó el pacto para mejorar la calidad de aire en Bogotá. Hay entonces una voluntad política por parte de esta administración para garantizar esa descarbonización y pasa por la electrificación de la flota de Transmilenio. Y aparecieron unos nuevos artículos, tanto en la ponencia, en la ponencia que luego se fueron fortaleciendo a lo largo del debate. Un primer artículo fue una idea de nuestra presidenta María Fernanda Rojas y de su equipo, y es que no solamente se pensara en la electrificación de la flota de transporte público, sino también de la flota oficial. Por eso en el objeto del proyecto de acuerdo sale explícito sistema de transporte público y flota oficial. Entre vehículos propios y vehículos arrendados en Bogotá hay cerca de 1.300 vehículos que están generando alrededor de 664.000 galones de combustible al año. Eso, aquí la Secretaría de Ambiente me puede hacer mejor el cálculo, pero cerca de 400.000 árboles son los que se necesitan para poder absorber todo ese CO2 que están produciendo los vehículos arrendados y de propiedad del distrito. De ahí que haya una responsabilidad para que haya también una electrificación en la flota del transporte oficial. Y entonces, esa idea original que estaba en un solo artículo se dividió en 2 artículos para poder garantizar que se pueda llevar a cabo. Por un lado, en la flota que es propia, el distrito se abstendrá a partir del 1 de enero del 27 de comprar vehículos que usen combustibles fósiles para buses cuyo servicio sea de transporte de servidores, así como las demás tipologías vehiculares cuyo uso sea de funciones de campo. Pero perdón que ahí estoy resumiendo parte de ese artículo. Pero es básicamente que no pueden, es decir, el distrito no puede seguir adquiriendo, comprando flota que no sea eléctrica, y ahí excluimos a la policía, porque pues la policía tiene otras características, la tipología de sus vehículos es distinta, tiene que garantizar cierto cilindraje en las motos, por ejemplo, entonces queda excluido la policía, ustedes lo encuentran explícito en el articulado final. Y el artículo 10 es para la flota de transporte oficial contratada. En los procesos de contratación, arriendo, alquiler o leasing para el transporte de funcionarios, la administración distrital, a partir del 1 de enero del 22, deberá exigir en todos los procesos que mínimo el 10% de los vehículos sean de 0 emisiones de material particulado, aumentando la proporción de estos anualmente en un 11.25%.
para que en 2030 ya lleguemos al 100%. ¿Por qué hacemos esto de manera gradual? Porque quienes están arrendando esos vehículos pues son empresas que tendría que hacer la inversión, ¿cierto? La responsabilidad es de ellos y cargarle esa responsabilidad en corto plazo pues podría significarles un golpe a sus finanzas muy fuerte y de ahí que sea progresivo hasta el 2030. Y dos artículos finales. Por un lado, que el distrito pueda, si así lo decide, construir o adaptar infraestructura de, de fuentes no convencionales en diferentes lugares de la ciudad. Un ejemplo muy concreto, que en los portales nuevos que se van a construir de Transmilenio o incluso en los existentes, si así lo desea la administración, pueda construir paneles solares para generar fuentes no convencionales. Y un artículo hermano a ese, y es que pueda permutar esa energía, que le pueda entregar esa energía a Codensa, pero se lo reduce de sus costos operacionales por la utilización de esa energía producida. Si esto además se conecta en una visión mucho más integral, pues con mayor razón podríamos reducir los costos operacionales y eventualmente ayudar a resolver el problema del FET. Y un último artículo, que es la de gestión integral de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados por la flota eléctrica de transporte de pasajeros de carga y vehículos de movilidad individual. Y es básicamente que la ciudad tenga un plan de manejo y de gestión de residuos de estas baterías que vamos a recibir en la flota eléctrica y también pues en las patinetas del préstamo presentado inicialmente. Finalmente, había unas dudas frente a la unidad de materia. En el acuerdo original encontrábamos esas mismas dudas. Con ese cambio que se hizo a lo largo de la discusión de la comisión del plan, pues ya se garantizó que haya una unidad. Les explico muy rápidamente. El núcleo temático es la descarbonización, enfrentar la emergencia climática y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización. Esto implica entonces que se reduzca la emisión de gases de efecto invernadero generada por la flota en todas las tipologías vehiculares, haciendo el tránsito de tecnologías cero emisiones e impulsando modos de transporte sostenibles, como a través del préstamo de bicicletas y patinetas como vehículos sostenibles y la electrificación de la flota. ¿Para qué? Para garantizar relaciones con el ambiente sin sacrificar otros valores humanos ecológicos. Ese núcleo temático responde a esa conexidad temática que establece jurídicamente que haya unidad de materia. Las implicaciones demuestran la conexidad sistemática, el cómo la conexidad causal y el para qué la conexidad teológica. De esta manera demostrábamos que hay cuatro conexidades para garantizar que sí haya unidad de materia y el principio democrático, coherencia, transparencia e interpretación.